La verdadera alegría es salvación. Esa es la verdadera alegría. Yo sé que nos alegran otras cosas, pero todas las demás son pasajeras. La verdadera alegría es salvación. Ahora, ¿para qué poder y autoridad si no es para salvación? Eso está diciendo Jesús ahí. O sea, el poder y la autoridad pierden el sentido cuando no se usa para salvación. Ok, usted puede utilizar el poder y autoridad para todo lo demás, ya lo sé, para sanidad, para liberación, para prosperidad. Úselo, por favor. El problema es que no lo estamos usando. Pero asegúrese de que utilice ese poder con el fin adecuado. El fin principal de la autoridad es salvación. ¿Estás dando sexo para recibir amor? El verdadero amor no es egoísta. Somos FOU, Iglesia Cristiana. Encuéntranos en Bogotá los viernes a las 7 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana en la carrera 22, número 168-69, Barrio Toberín. Somos FAU, ven tal y como eres. Quiero que vaya primero, por favor, allá a Hechos, capítulo 2, verso 36. Hechos, capítulo 2, vamos a ver el verso 36. Una de las frases de nuestra visión es, el Señor me lo dijo en interpretación de lenguas: no te estoy llamando a que prediques el evangelio, te estoy llamando a que les entierres el evangelio y que los traspases como con una espada. Y eso, cuando el Señor me dijo eso, yo, ¿eso dónde estará en la Biblia? Y está en Hechos 2:36, dice: por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Mira el verso 37. Y las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes dijeron a él y a los apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Sus palabras, la predicación del evangelio traspasando corazones. Amén. Ahora, nosotros con mi esposa hemos estado orando y creyendo, y en nuestro plan es que toda la iglesia, toda tenga ganas de evangelizar, ánimo para evangelizar, que tenga facilidad para hacerlo, que no le cueste trabajo compartirle a alguien. Y yo sé que algunas personas me manifestaban que les daba nervios hablarle a otra persona de Jesús, pero como íbamos en parejas, casi siempre tenían al lado uno que no le daba nervios, y entonces se pegaba a ese que no le daba nervios y resultaba hablando también. ¿Sí? Y es tan sencillo en realidad, y tuvimos tan buena respuesta. Me contaban que algunas personas nos veían con la camiseta y corrían a nosotros: ayúdenos, ¿qué están haciendo? Hablen. Corrían a buscarnos, ¿sí? Porque nos veían en grupo con camisetas. Aparte de eso, que alquilamos un buen sonido y teníamos sonido portátil y a todas partes llegábamos con música. Me decían que las pintucaritas fueron un éxito. Llevamos niños y los niños se evangelizaban y se ponían a pintarle la carita a otros niños, y entonces los papás no tenían más remedio que venir. Y después me contaban los niños: ay, le compartí Jesús a ese niño y oró y creyó en Jesucristo. Y eso es que bueno, es muy bueno, porque antes de que tengan temor del diablo, empiezan teniendo fe para predicar. Quiero que leamos esto, Mateo 9, verso 35. Ahora, después de la reunión del miércoles, vamos a descansar unos cuantos días y volvemos con Filo, ¿ok? Para que esté atento y pueda retomar Filo, que tenemos que terminar el libro de Hebreos. Esté atento con eso, le estaremos avisando, estaremos publicando, ¿listo? Dice el verso 35, dice: Jesús recorrió todas las ciudades y las aldeas de esta región, enseñando en las sinagogas y anunciando las buenas noticias acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas que no tienen pastor. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor, que está a cargo de la cosecha, y pídale que envíen obreros a sus campos. Esto es clave. La cosecha es grande, obreros pocos. O sea, hay muchas vacantes.
O sea, en el área de evangelismo, en las iglesias, hay muchas vacantes. Muchas, tal vez de pastor no, pero de evangelismo sí. Hay muchas vacantes. O sea, algunos dicen, ay, ¿cómo le sirvo al Señor? ¿Qué hiciera yo para Dios? Allá no hay espacio, ya tienen todo, ya tienen a todos. No, nos faltan evangelistas. Nos faltan personas compartiendo, amén. Ahora, nuestros tratados fueron un éxito. En Miami celebran la Pascua con huevos de Pascua. Pues compraron cerca de más de 1,500, 1,300 huevos plásticos y los rellenaban de dulces y empezaron a predicar con los huevos. En realidad pescamos en río revuelto. Y si a alguna iglesia le cuesta trabajo hacerlo, a nosotros no. ¿Cuántos saben eso? O sea, si hay alguien que Dios sí puede usar para hacer cosas raras, somos nosotros. Amén. Ahora quiero que note algo acá. Compasión por las almas como ovejas que no tenían pastor. ¿Ok? La solución es iglesia. Todo eso lo hacemos para que puedan llegar a la iglesia y crecer. Y después dice, así que oren al Señor. O sea, eso es resultado de oración. Amén. Ahora quiero que vaya conmigo a Lucas 10, verso 1. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, verso 1. Dice, después el Señor escogió a otros 72 discípulos y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades, a los lugares que tenía pensado visitar. Y les dio las siguientes instrucciones: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídanle que envíe obreros a sus campos. Ahora vayan y recuerden que los envío como ovejas en medio de lobos. No lleven con ustedes nada de dinero, ni bolso de viaje, ni un par de sandalias de repuesto. Y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Noten esto. Primero les dijo que oraran. Entonces les dijo que fueran. Y luego les dijo cómo ir. ¿Sí lo nota? Primero les dijo que oraran. Después les dijo que fueran. Y después les dijo cómo ir. Y eso hicimos. Oramos. Tuvimos varias reuniones. Y eran tan juiciosos, tan puntuales. Fue sorprendente ver cómo el grupo se mantuvo casi completo. En realidad las deserciones fueron muy pocas. Y pasábamos tiempo orando y tiempo elaborando la estrategia. Personas que no se imaginaban aprendieron a hacer una flor con globos, un perrito y una espada, y aprendieron a dibujar arañitas en las caras de los niños. Y aprendieron a hablar, a predicar, a poner la palabra en el corazón. Y después fueron. Y lo hicimos exactamente como dice la Biblia. Ahora, ellos no deberían distraerse con nada. El Señor aquí, Jesús, les dice, no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado. Eso en realidad quiere decir, no se preocupe por cómo va a ir. Vaya. Y también tuvimos milagros de provisión sobrenatural. Muchas personas creyeron al Señor y recibieron provisión sobrenatural. Una de nuestras niñas planeó vender dulces y no alcanzó a vender ni uno cuando el Señor ya le había provisto todo. Después los vendió y creo que obtuvo ganancia. Después dijo, y a nadie saluden por el camino. En realidad no es que Dios no quisiera que saludaran o algo así, sino que es que cuando un grupo de personas, una comisión, iba para una ciudad, por lo general paraban en las aldeas y en los lugares y hacían saludos protocolarios. Y esos saludos podían demorar horas. Jesús les dijo, derechito y al punto. Amén. Como un cazador. Derechito y al punto. A lo que van. Sin distracciones. Después dijo, cuando entren en la casa de alguien, digan primero, la paz de Dios sea sobre esta casa. Si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. Ahora nosotros somos los portadores de paz, ¿sí lo notan? Dice que llegamos a un lugar y si ese lugar es digno de la paz de Dios, esa paz permanece. Si no es digno de la paz de Dios, se va con nosotros. Usted puede llegar con completa confianza a cualquier lugar y decir, la paz del Señor ahora está acá. Debería hacerlo en su trabajo,
En cualquier parte donde usted esté, en su colegio, en su universidad, llega a un lugar y usted dice, la paz de Dios está acá porque llegué yo. Amén. Después dice, no cambien de una casa a otra, que es en un lugar, coman y beban lo que les den. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Ahora, lo que pasa es que algunos evangelistas llegaban a una casa y ahí los recibían, pero se daban cuenta que el vecino tenía mejor casa y tal vez mejor comida y mejores atenciones. Entonces pasaba de casa en casa hasta que se quedaba en una recibiendo de todas, y eso era mal visto. Ahora Jesús les dice, no, a donde lleguen ahí se quedan. Ok, era por esto, ¿no? Ahora quiero mostrar un paralelo de esto más adelante, ahí mismo en Lucas, pero en Lucas 22. Es una situación similar, pero ahora Jesús está a punto de partir. Ahora Jesús está a punto de ir con el Señor y va a hablar de lo mismo, pero hay algunos cambios que quiero que notemos. No pierda por favor Lucas 10 y vaya a Lucas 22, verso 35. Entonces Jesús les preguntó, cuando los envié a predicar la buena noticia y no tenían dinero, ni bolso de viaje, ni otro par de sandalias, ¿les faltó algo? No, respondieron ellos. Note lo que está queriendo que los discípulos perciban, o por lo menos no dejen escapar de su memoria. Dios provee para su obra. Y les está preguntando, cuando los envié y les dije que no llevaran nada, ¿les faltó? Y dijeron no. ¿Qué quiere decir? Que milagrosamente a donde llegaban la gente tenían favor con ellos tenían favor con las personas y les daban de comer y les dieron todo lo necesario para predicar. Mira el verso 36. Pero ahora algo va a cambiar, o si no, no estaría el pero. Pero ahora les digo, tomen su dinero y un bolso de viaje, y si no tienen espada, vendan su manto y compren una, pues ha llegado el tiempo en que se cumpla la siguiente profecía acerca de mí, pues fue contado entre los rebeldes. Así es todo lo que los profetas escribieron acerca de él, y se cumplirá. Ahora, ¿qué está diciendo? Que tal vez ahora, a donde vayan, ya no les den nada, pero igual ustedes tendrán. Note que cambió la ruta de la provisión, o cambió la forma de la provisión, pero de todas formas hay provisión. ¿Ok? Entonces nosotros estamos en este tiempo, en Lucas 22. Ellos predicaron en Lucas 10, pero nosotros estamos en este tiempo porque dice, vendrá el tiempo en que pensarán que somos unos rebeldes, y de eso piensan de nosotros hoy. Es más, el Imperio Romano no tenía problema con la religión judía, es más, la aceptaba. Parte del éxito del Imperio Romano era que se podían mezclar o amalgamar con cualquiera de las religiones que tenían. El Imperio Romano no cambiaba la cultura de los lugares a donde llegaba. El Imperio Romano no persiguió ninguna religión excepto a los cristianos. A los cristianos sí los persiguió, porque aparte de que fueran un grupo religioso que al principio pensaban que era una secta judía, pero después el judaísmo desaparece, sale de escena y quedan solo los cristianos. Y los cristianos empiezan a ser perseguidos porque su forma de vida era contraria al status quo de Roma. Ellos se negaban a adorar al César porque adoraban a Jesús. ¿Me está entendiendo? En época de los judíos inclusive hasta permitieron estatuas de Roma en las inmediaciones del templo. Hasta permitieron monedas romanas en el templo. Los cristianos eran absolutamente leales y entregados a Jesús, a tal punto que no variaban nada de su credo ni nada de sus formas con tal de no ser perseguidos. Ellos eran perseguidos. Aparte de eso, sospechosamente, los primeros en convertirse al cristianismo eran mujeres, niños, esclavos y gladiadores. Eran los primeros en convertirse.
Aparte de eso, tenían una extraña costumbre de reunirse sin falta cada domingo. Cada domingo se reunían, así hubiera torneo en el Coliseo. Y cada vez eran más, y cada vez más. Entonces había momentos en que el Coliseo estaba medio vacío, y estaban todos reunidos en lugares escondidos, predicando la palabra de Dios. Ahora entonces el cristianismo se convirtió en una rebeldía político-social. ¿Me está comprendiendo lo que le digo? Y desde ahí no ha cambiado hasta nuestros días. Entonces ahora Jesús les dice, ok, ahora ustedes tendrán que proveer para el viaje, pero igual no faltará nada. Y fue lo que ocurrió. El Señor nos dio para hacerlo. Escuchaba hace unos años a Mark Hankins decir que tenía una campaña en X lugar, creo que era Haití, que iba a hacer una campaña en Haití, y decía, voy a ir a predicar a Haití y tengo que llegar antes porque tengo que acomodar algunas cosas, porque a mí no me patrocina Coca-Cola, ni Chevrolet, ni nadie me patrocina. El Señor y los hermanos me patrocinan. Amén. Y es verdad, el Señor nos da para hacerlo, no debemos nada a nadie. Amén. Entonces, ¿qué cambió? ¿El mensaje? No. ¿La misión? No. El origen de la provisión. Solo eso cambió. Pero el mensaje continúa. Amén. De todas formas, siempre habrá provisión. Ahora volvamos a Lucas 10, verso 8. Dice, si entran en un pueblo donde los reciban bien, coman todo lo que les ofrezcan, sanen a los enfermos y díganles, el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Ojo con esto, el reino de Dios, en otras partes dice reino de los cielos. No pierda eso por si alcanzamos a llegar a un punto clave. Pero si un pueblo se niega a recibirlos bien, salgan a las calles y digan, nos limpiamos de los pies hasta el polvo de su ciudad para mostrar que los abandonamos a su suerte. Y sepan esto, el reino de Dios está cerca. Les aseguro que el día de juicio le irá mejor a la perversa ciudad de Sodoma que a este pueblo. ¿Y qué aflicción le espera a Corazín y a Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose de ropas ásperas y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de arrepentimiento. Así es, el día del juicio le irá mejor a Tiro y a Sidón que a ustedes. ¿Y a ustedes, Capernaum, serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos. Entonces dijo a los discípulos, el que acepta el mensaje de ustedes, me acepta a mí. El que lo rechaza a ustedes, me rechaza a mí. El que rechaza a mí, me rechaza a mí, rechaza a Dios, quien me envió. Ahora noten esto, no hay salida para el que rechaza a Jesús. No hay otro Jesús, no hay otro Dios, no hay una puerta trasera para entrar al cielo, no hay palanca. Solo hay una puerta, Jesús. Amén. Ahora, no se sienta rechazado usted si alguien le rechaza cuando predica. Sepa que está rechazando a Jesús. Cuando el profeta Samuel, cuando el pueblo de Israel le pidió a Samuel que ungiera un rey, Samuel se puso triste. Y Dios le dijo, ¿por qué te entristeces tú si me rechazaron fue a mí? Y es verdad, están rechazando a Jesús. Ahora, esto es bien clave. Lo que nosotros estábamos haciendo en esta incursión es lo más importante que esas personas pudieron haber recibido. No hay nada tan importante como lo que hacemos, porque nada más es eterno. O sea, eso que estamos haciendo en realidad es el corazón de Dios, la clave de Dios, el asunto de todo el evangelio. Ahora, es normal que habiendo rechazado algo tan bueno del evangelio, lo que les quede sea algo tan malo, el infierno. Es apenas normal. No es que, bueno, como rechazaron el evangelio, vas a tener unos días difíciles. Ok, como rechazaron a Jesús, bueno, te quito 10 puntos. No es así. Rechazas a Jesús, rechazas todo. No queda nada más. Amén. Pero tenemos números muy favorables en esta incursión. Y lo mejor de todo, tenemos los testimonios. Tenemos
Yo recuerdo, ahorita vamos a leer ese pasaje cuando Jesús envía a los 70 y ellos vuelven contentos de que Satanás caía y los demonios huían. Y Jesús se ponía muy contento a escucharlos, lo que ellos pasaban. Yo creo que usted se alegre con ellos. Amén. Yo quiero que veamos algunos. Tenemos unos en video y otros vamos a tenerlos presenciales. Pues pasó algo muy extraño. Estaba yo entrando a este parque y vi a alguien fijamente a los ojos y su cara me quedó marcada. Me siento en una banca del parque y encuentro unos documentos. Abro el documento y era ese hombre. Fui corriendo a buscarlo y se fue en su camioneta y yo le dije al Señor, Señor, que Él pueda volver por sus documentos porque Él necesita conocer de ti. A los 5 minutos este hombre vuelve y he podido compartir con él de la palabra del Señor, he orado y él quiere ir a la iglesia y me pareció tremendo porque él quiso irse, pero el Señor lo trajo con lazos de amor. Bueno, en este segundo día de incursión pasó algo muy hermoso y es que una niña se acercó a nosotros cuando estábamos haciendo la globoflex y las pintucaritas. Ella nos preguntó que si pues podíamos hacerle pintucaritas y un globito. Entonces al momento llegó el abuelo, como que se molestó porque no la encontraba. Y ya después de eso, uno de los líderes fue a hablar con él y le explicó todo lo que estábamos haciendo. El Señor ya se puso muy contento de todo nuestro propósito y lo que estamos haciendo acá. Después la niña, cuando entendió que era todo lo que estábamos haciendo, le gustó mucho, vio la obra, se hizo su pintucarita y recibió su globito. Y ella fue la que nos pidió a nosotros que si necesitábamos que ayudaran a traer más niños. Y ella fue y trajo a todos los niños que pudo y gracias a ellos, a ella, a una niña, fue que muchos más niños pudieron venir a recibir. Detrás de cada niño venían sus padres y para gloria de Dios, muchas personas pudieron recibir a Jesús en su corazón. No sé si entendieron bien el primero. El primero, Jason cuenta que iba a hablarle a esa persona, pero como que sintió pena de hablarle, como que no le pudo entrar de primerazo, pero él sabía que debía hablarle. Y la persona se fue y dejó sus documentos tirados. Y él recoge los documentos y saca y se da cuenta que era la persona que el Dios le había puesto en su corazón. Y la persona tuvo que volver por sus documentos y ahí ya no hubo excusa para predicarle. Dios ayudándonos, ¿no? Ahora tenemos algunos documentos, algunos testimonios de personas. A ver, vamos de a uno. Aquí está Lady. Listo, pasa un poquitico más adelante. Cuéntanos qué pasó. Bueno, buenos días a todos. El primer día cuando estábamos regresando, estábamos por el éxito de la 170 y ya retornando, la persona que nos estaba guiando era Johitan y Rativa y nos indicó que íbamos a entrar por el barrio y llegar acá. El primer punto, obedecer es importante. A quien está dirigiendo es importante porque lo está guiando el Espíritu Santo. Pude haber dicho no me parece, porque esa vuelta, porque no veníamos sobre la autopista, pero obedecer es importante. Entonces tomamos esa ruta y al entrar por el barrio íbamos con Dalila caminando y al llegar a una esquina giramos hacia la derecha y 3 personas, 2 muchachos y una muchacha jóvenes, habitantes de la calle, estaban tirados en una esquina en el piso. La palabra que vino a mi corazón fue, y estaban como ovejas sin pastor y sintió compasión de ellos. Compasión fue lo que nos movió. Miré a Dalila y nada, de una. Cuando estás en el mismo espíritu es bueno porque de una saltas. Tomamos un par de globos, le pedimos a Sara que nos ayudara a hacer una globoflexia. Todo fue el Espíritu Santo. Luego buscamos a un hombre porque pues éramos 2 mujeres para predicarle también a hombres. Johan Rodríguez se unió y otros hermanos se unieron. Cuando nos acercamos a ellos nos sentamos en el piso y Johan Rodríguez empezó a contarles acerca como de una historia de una persona en una película que trataba de ayudar a personas a salir de adicciones, pero lo único que funcionó fue el Espíritu Santo y que era lo único que les iba a poder permitir tener libertad. En ese momento les dijimos que se colocaran de pie, que si decidían que nosotros pudiéramos orar por ellos, ellos nos contaron una historia y es algo que después ustedes tal vez podrán saber. Estos muchachos tenían una historia muy difícil, muy dura y llegaron a Toberín porque venían desde Soacha. Estaban en Soacha, allí era donde ellos tenían como facilidad de obtener la droga, tenían facilidad de que las personas les ayudaran y les dieran dinero. Pero esa mañana uno de los muchachos había decidido que no quería más las drogas y había decidido llegar hasta Toberín,
habían decidido quedarse ahí y le dijo a Dios esa mañana que no quería seguir en las drogas. Botaron la droga que tenían ese día y no tenían ya más dinero porque no querían comprar más drogas. Le pidieron ayuda a Dios y cuando llegamos ahí, el muchacho me dijo, ustedes son la respuesta a lo que le pedí a Dios esta mañana. Entonces nosotros somos la respuesta de la oración de alguien, hasta de esa misma persona que está necesitando de Dios. Cuando se pusieron de pie, la muchacha no se podía colocar de pie porque tenía llagas en sus pies y tenía los pies muy lastimados. Una muchacha de 18 años, dos muchachos, uno de 30 y otro de 24 años, cada uno con hijos, tenían hijos de 5, de 3 y de 2 años, con familias. Se colocan de pie y empezamos a orar por ellos. Dalila tomó al muchacho de este lado, yo trataba de orar por la muchacha que estaba acá y digo trataba porque ella no recibía. Y el muchacho de acá, Liz, el Espíritu Santo la llevó a que le ministrara. Y Espíritu Santo, cuando el muchacho se puso de pie y ella le dijo, ¿deseas recibir al Espíritu Santo? Y él le dijo, sí lo deseo. Ella empezó a ministrar el Espíritu Santo, ese muchacho se dobló y yo estaba con mi mano tocando su codo, yo no podía sostenerme de pie, yo temblaba del poder del Espíritu Santo que estaba llegando sobre él, era increíble. La muchacha que estaba frente a mí estaba supremamente endurecida en su corazón. Y el Señor nuevamente nos movió a compasión. Nos arrodillamos con Dalila y tocamos sus pies. Y cuando empezamos a orar por esta muchacha, el Señor nos permitió sentir lo que esa muchacha sentía. Con Dalila no podíamos parar de llorar orando por esa muchacha, porque sentíamos el dolor que ella había sentido, lo que había tenido que vivir en su vida. Y el Señor nos hizo orar de una forma muy diferente. Una cosa es cuando tú oras por alguien que estás viendo que está pasando una situación difícil y otra muy distinta cuando el Señor te permite sentir en tu corazón lo que esa persona ha tenido que vivir. Con 18 años tuvo que sufrir muchas cosas y por esa razón no podía recibir de Dios, no sabía quién era Dios, no sabía que el amor de Dios estaba disponible para ella. Pero en ese momento, cuando con Dalila llorábamos y orábamos por ella, por sanidad de sus pies y porque recibiera el Espíritu Santo, esa muchacha se quebró y lloraba. El grupo que estaba alrededor, porque esto es un trabajo del cuerpo de Cristo. Y aquí viene el tema de que somos uno solo. El Espíritu Santo usa los dones de cada uno para que seamos uno solo para el mover de Cristo. Se glorificó Él y fueron llenos del Espíritu Santo. Y luego los hermanos que estaban alrededor, cuando terminamos de orar, trajeron yogur, trajeron ponqués, trajeron gaseosa, trajeron comida a ellos, porque nos movemos como uno solo. Y aquí se vio operar los dones en cada uno. Pero es maravilloso, fue maravilloso. El primer día, y ya habíamos visto esto, habíamos visto un mover de Dios de 3 personas que eran indigentes, que llegaron hasta el lado de la iglesia para poder recibir la respuesta de Dios. Y nosotros tuvimos el privilegio de ser la respuesta de Dios en ese lugar. Los animamos a que hagan parte del mover de Dios. Amén. Amén. Ok, el segundo día de incursión el viernes. El segundo día de incursión el viernes, en uno de los parques que teníamos indicado llegar, había una señora ya de edad, estaba sentada y nos acercamos a predicarle. Le predicamos de Jesús y ella decidió aceptar en su corazón a Jesús. Pero entre eso vimos que ella tenía un bastón al lado. Entonces decidimos preguntarle, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué tienes ahí en el pie? Ella nos había dicho que ella no podía caminar, perdía el equilibrio, que estaba mal debido a que le habían hecho una mala cirugía, entonces ella no podía volver a caminar. Entonces nosotros decidimos orar, reprender al diablo, quitarle esa enfermedad porque ella ya había decidido por Jesús. Entonces lo que hicimos fue orar por ella, reprendimos al diablo. Y en un momento que ya terminamos, el Espíritu Santo nos recordó esa parte cuando Pedro le dice al cojo de nacimiento que levántate y camina. Entonces yo me le acerqué y le dije, levántate y camina. Ella se levantó, iba a coger su bastón, pero en vez de cogerlo le dije, no, oye, tú ya puedes caminar sin él. Entonces la cogí de la mano, empezó a caminar, la solté y empezó a caminar, y empezó a caminar. Luego ella se devolvió a donde nosotros estábamos y miró hacia arriba, empezó a llorar y dijo, gracias Dios, porque me ha sanado. Él la sanó.
el primer día de incursión, nosotros íbamos por un barrio, como el líder Joan nos indicó, y empezamos a predicar a una señora en la calle. La señora pues recibió, pero digamos que al lado había una casa con rejas y había una persona que se veía enferma. Entonces nosotras pedimos permiso para orar con mi partner y atrás de nosotros había un señor y nos dijo cómo pueden entrar y orar, pero por mí no oren. Y el señor se fue, se alejó. Nosotras entramos y habían 2 personas enfermas y habían alrededor de 11 personas. Nosotras empezamos a orar por esas personas enfermas y una de esas personas fue quebrantada, llena del Espíritu Santo. Hicimos oración de fe por todas las personas, todas las 11 personas que estaban ahí recibieron a Jesús en su corazón. Y luego nosotras salimos y buscamos a aquel señor y pues le preguntamos de qué, por qué no quería saber de Dios ni que oráramos por él. Entonces él había tenido como experiencias difíciles y feas con cristianos anteriormente y no quería saber nada, pero él nos escuchó y también recibió a Jesús en su corazón. Y nos pidieron oración pues más o menos por 6 familias. Entonces el mover de Dios en esa casa y con esas familias fue maravilloso. Muy buenos días. Pues mi testimonio es el segundo día fue el viernes. Yo iba para mi casa en el Transmilenio y recibí un mensaje de mi hija. Pues hacer corto el mensaje es, dejaron la perilla del gas abierta en el desayuno y se fueron a ver televisión el resto de la tarde, me imagino unas 3, 4 horas. El Señor los inquietó porque realmente yo sé que ellos hubieran podido quedarse en el resto del día viendo televisión y el Espíritu los inquietó y se levantaron y la casa estaba totalmente llena de gas. Cuando ella me cuenta eso, pues obviamente yo estaba aquí, ellos estaban allá. Me vino a mi memoria lo que mi pastor nos ha dicho, que cuando nosotros somos enviados a hacer la labor que el Señor nos mandó a hacer, Él se ocupa de nuestros asuntos. Cuando Él dice que Él guarda las personas que amamos, y es tenerlo tan claro que cuando somos enviados no importa, o sea, no importan nuestros asuntos, Él los guarda. Entonces vino a mi memoria que nosotros en ese día con mi compañera Sandra estábamos en el parque y vimos 2 muchachas corriendo, pero el Espíritu Santo al mismo tiempo nos inquietó y les hicimos como el cruce para que nos escucharan. Les compartimos y ellas nos dijeron, ay, no sé, es que mi mamá está yendo a una iglesia, no sé si es esa, espéreme. Entonces nosotros les dijimos que nos escanearan el código y ellas nos dijeron, no, mi mamá sí está asistiendo a una iglesia, pero no sabemos. El caso fue que les predicamos, les compartimos el evangelio, ellas recibieron al Señor en el corazón, ellas 2, y entonces sobrenaturalmente ellas se nos acercaron, se nos abalanzaron para abrazarnos. Sandra abrazó a una, yo abracé a la otra, bueno, nos abrazamos, pero bueno, ellas nos dijeron que iban a venir. El caso fue que cuando nosotras nos retiramos de ellas, Sandra empezó a llorar de una forma muy compungida, o sea, desde su espíritu. Yo la abracé y yo le dije, mira, estamos haciendo o somos respuesta para una mamá que no sabemos cuánta rodilla ha pelado para sus hijas, literal le dije así, y ella me dijo lo mismo, yo siento que el abrazo que dimos fue de mamá. Entonces Dios está ocupándose de nuestros hijos mientras nosotros nos ocupamos de los hijos de otras personas. Entonces inmediatamente eso vino a mi cabeza en el Transmilenio y yo no me sentí pues como triste, sino en victoria, porque sé que el Señor está respaldando lo que nosotros estábamos haciendo. Y es cuando dice la palabra que su carga es ligera, que su yugo es fácil y ligera su carga, y definitivamente es esto, o sea, dar testimonio que lo que estamos haciendo no es en vano, sino que al contrario, es el Señor dándonos las fuerzas para continuar. Toda la gloria para Dios. Buenos días. Nosotros estuvimos en Incursión Medellín. Desde el primer momento vimos el poder de Dios, la respuesta a la oración.
Recuerden que cuando el pastor nos envió, también en la oración decía, nos van a buscar, y nos buscaban. Solamente con el hecho de ver nuestra camiseta la gente llegaba, pedía lo que teníamos. En particular, el día de ayer fuimos al barrio 13 de noviembre, es una colina súper alta, y estábamos haciendo pintucaritas. En particular, una niña a la que yo le hice la pintucarita, que se llama Dulce, recibió al Señor, quiso hacer oración de fe muy alegre y muy convencida de todo lo que yo le decía, todo me decía sí, sí, con una convicción muy fuerte. Oramos, hice oración de fe con ella, luego ella me pidió que si podía orar por mí, le dije, claro, ora por mí, y empezó en su inocencia a rezar el Padre Nuestro. Me conmovió mucho y luego me dijo, quiero contarte algo, llevo varios meses sin poder caminar bien, estoy coja. Le dije, no digas que estás coja, ¿qué te pasa? Me dijo, un día de repente me levanté y no pude volver a poner mi pierna derecha y esta rodilla la tengo quieta, no puedo caminar. Le dije, acabaste de recibir al Señor, ya eres una hija amada de Dios. ¿Crees que si oramos en este momento tú puedes recibir un milagro en tu rodilla? Me dijo, sí, yo creo, con la plena convicción de una niña de 10 años. Le dije, ¿puedo tocarte? ¿Me permites ver tus piernas? Estiré sus piernas, evidentemente la pierna derecha se movía perfectamente y la pierna izquierda llegó hasta un punto en donde me dijo, no puedo más. Entonces le dije, vamos a orar ahora mismo. Pon tu mano en el lugar donde te duele. La niña puso su mano en su rodilla, yo puse mi mano sobre ella y empezamos a orar. De repente empecé a sentir como ese fuego del Espíritu Santo y como mi mano se agrandaba y al lado mío estaba la señora Alejandra viendo y me empezó a apoyar en oración en lenguas. De repente la niña cambia y me toca la mano y me dice, ¡ay! Yo abrí los ojos rápidamente, le dije, ¿qué te pasa? Me dijo, el dolor se fue. Le dije, ¿en serio? Me dijo, no siento nada. Le dije, párate. Y se quedó parada, le dije, camina. Y la niña caminó lo menos 1 metro, caminando totalmente derecha, sin dolor, sorprendida, asombrada. Estaba sola, entonces le pedí el favor a Lorena que fueran a buscar a su papá. Subieron la colina, la niña caminando perfectamente, gozosa, feliz, fueron y buscaron al papá. Ella dijo, oraron por mí y Jesús me sanó. El papá también recibió a Cristo Jesús en su corazón y fueron sanos. Ahora, también escuché que, yo creo que hay como unos 50 o 60 testimonios, solo mostramos algunos. Escuché que una de ellas se metió a un fruber y empezó a predicar a voz en cuello, que la tomó el Espíritu Santo y predicó sin importar a quién interrumpía, y una de las cajeras tocaba por el Espíritu Santo llorando mientras ella predicaba. Entonces, no es sino que abramos la boca y el Señor la llenará, amén. Les sigo leyendo ya para finalizar. Lucas 10:17 dice, cuando los 72 discípulos regresaron, le informaron llenos de alegría, amén. ¿Estamos llenos de alegría, no? No sé, ustedes a veces son tan serios. Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando usamos tu nombre. Sí, les dijo Jesús, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos y nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Ahora, el Señor no le está diciendo que no sea bueno que los demonios obedezcan, pero es que eso es normal. O sea, es apenas lógico, porque nos acaba de dar autoridad. Sí, o sea, como si dijera, no se sorprendan por eso. Lo que es verdaderamente digno de gozo y de alegría es que los nombres de los que creen están escritos en el cielo. Ahora, ¿se imagina cuando hay un coro? Anoche estaba escuchando la historia de un coro muy famoso que dice, cuando allá se llame lista. ¿Se imagina el que no llamen? Qué pena el que no llamen. Y no va a pasar que llamen a alguien y no esté.
porque ya habrá sido borrado. Todos los nombres están escritos en el libro de la vida, y el que no acepta a Jesús es borrado. Ese es el orden. No que están escribiendo nombres nuevos cada vez. No. No están escribiendo nombres nuevos cada vez. Cuando Jesús murió en la cruz, quedaron todos escritos en el libro de la vida. Todos. Pero si alguna persona no lo acepta, va siendo borrado, porque la salvación fue para todos. ¿Me está entendiendo? Entonces, Señor, escribe mi nombre. No, no es así. Señores, afirma mi nombre. Ya está ahí puesto si usted creyó en Jesucristo. ¿Listo? Eso es lo que verdaderamente nos debería alegrar. Ahora, ellos están contando milagros, están contando cosas asombrosas, están contando que los demonios se sujetaban y que Satanás caía y se estrellaba contra el suelo. Qué genial ver eso, ¿no? Genial, ¿no le parece? Ahora, la verdadera alegría es salvación. Esa es la verdadera alegría. Yo sé que nos alegran otras cosas, pero todas las demás son pasajeras. La verdadera alegría es salvación. Ahora, ¿para qué poder y autoridad si no es para salvación? Eso está diciendo Jesús ahí. O sea, el poder y la autoridad pierden el sentido cuando no se usa para salvación. Ok, usted puede utilizar el poder y autoridad para todo lo demás, ya lo sé, para sanidad, para liberación, para prosperidad. Úselo, por favor. El problema es que no lo estamos usando. Pero asegúrese de que utilice ese poder con el fin adecuado. El fin principal de la autoridad es salvación. Amén. Salvación. Ahora quiero que vaya conmigo a Mateo 13. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, el verso 47. Ahora quiero que usted note algo. Si tiene tiempo, mírenlo en su casa. En Mateo empiezan a aparecer las parábolas del reino. La primera parábola es la del sembrador. ¿La recuerda? El sembrador salió a sembrar. Entonces, cuando sale a sembrar el sembrador, pone semilla en los corazones. ¿Recuerda que lo explicó Jesús? Que algunos corazones son duros como piedras y la semilla no germina. Que algunos corazones están llenos de espinos y cardos y la semilla se ahoga, y que algunos corazones ni siquiera dejan entrar la palabra y las aves roban la semilla. Pero algunos son buena tierra y la semilla cae y la persona es hecha nueva. Después habla del trigo y la cizaña. Después, si no estoy mal, más adelante habla de la perla y del tesoro. Pero la final parábola, como una especie de cierre, es la parábola de la red. Esa es la final parábola del trato con el hombre. Jesús en sus parábolas está mostrando el trato de Dios con el hombre. Y la última es cosecharlo. Es la última parábola de ese grupo de parábolas que dio Jesús ese día. Entonces lo voy a leer. Dice, también el reino del cielo, recuerda que le dije que tuviera en cuenta eso. Para Jesús, en un sistema codificado, el reino del cielo es la temporada de la iglesia. Cada vez que usted vea en los evangelios, el reino de los cielos está hablando de la temporada de la iglesia. ¿Por qué? Porque es Jesús reinando desde los cielos en los corazones de los creyentes. ¿Ok? Entonces, cada vez que usted encuentre en las parábolas el reino de los cielos, es la temporada de la iglesia. Le va a ayudar a entender mucho eso. Dice, también entonces el reino de los cielos es como una red para pescar. ¿Nota cómo Dios piensa que es la iglesia? Una red para pescar. ¿Para qué? Para pescar. Que se echó al agua y atrapó toda clase de peces. Ahora, cada vez que el Señor habla de las aguas, está hablando de los gentiles o las multitudes. Cuando la red se llenó, los pescadores la arrastraron a la orilla. Ok, en el lenguaje de las parábolas, las aguas son las multitudes y la tierra es Israel. Entonces, toman los peces y los traen al reino de Dios o al grupo de familiares de Dice,
Y se sentaron y agruparon los peces buenos en cajas, pero desecharon los que no servían. Así será el fin del mundo. ¿Nota cómo va a ser el final? Como una red. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos. Ahora recuerde que pasa lo mismo en la parábola de la cizaña. En la parábola de la cizaña dice que al final, cuando sea el tiempo de la siega, los ángeles separarán la cizaña del trigo. Los labradores le dicen: Señor, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y el Señor le dice: no la arranquen, porque si arrancan la cizaña, arrancarán también el trigo. Esperen hasta el tiempo de la siega. ¿Por qué? En el tiempo de la siega es cuando el fruto está maduro y es el momento de ser recogido. Y si arrancan el trigo, pues no hay problema, porque ya está maduro. El problema es arrancar el trigo antes de tiempo, por eso no ocurre antes de tiempo, ¿ok? Y es el mismo significado. Así será en el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos, y arrojarán a los malos en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Entienden todas estas cosas?, pregunta Jesús. Y ellos contestan: entendemos, Señor. Ahora yo me pregunto, ¿entendemos nosotros? Ojo con esto, si lo entendiéramos, no perderíamos ocasión de predicar. Porque es que la otra cosa aquí es el infierno. ¿Sí lo nota? Solo hay dos destinos para la humanidad: un cielo con Dios o un infierno sin Dios. Algunos predicadores dicen que el infierno no puede ser eterno, que el infierno no es permanente, que es temporal. No vamos a discutir eso, pero yo no quiero ni un segundo allá. Yo no quiero que mis hijos estén un segundo allá. Yo no quiero que mi papá esté un segundo allá. Yo no quiero que nadie esté un segundo allá. Es terrible. Tengo una enseñanza para eso, no vamos a darla de nuevo. La podemos poner en las tarjetas de la publicación en YouTube, pero es falta de entendimiento no caminar conforme a esto. Jesús les pregunta: ¿entienden esto? Y ellos responden: sí, entendemos. Ahora Jesús no les refuta más adelante que ustedes creen que entienden. No lo refuta. Ellos lo entendieron. Ahora la pregunta es: ¿yo lo entiendo? Vuelvo y lo leo. El reino de los cielos es como una red para pescar que se echa en las aguas, atrapa toda clase de peces. Los pescadores la arrastran a la orilla, separan buenos de malos. Tiene mucho que ver cuando el Señor dice que separará las cabras de las ovejas. Déjeme contarle algo. En la tradición de Israel no separan las cabras de las ovejas. Los agricultores, las personas que cuidan el ganado en Israel, no separan las cabras de las ovejas. Esto es nuevo. Jesús está diciendo algo nuevo cuando dice que Él separará las cabras de las ovejas. Él las separará. Él estaba diciendo algo que una persona que cuidaba ganado no practicaba. Por eso fue raro. Lo que pasa es que para nosotros, por el uso de la terminología, se nos hizo normal. Cabras, el diablo, ovejas, Jesús. Pero en la época en que Jesús dice esto, no las separaban. Es más, usaban a las cabras. Y ellos tenían una cabra predilecta. Una cabra que parecía una oveja, pero tenía cachos. Esta cabra era encargada de guiar a las ovejas al matadero. Y ya justo cuando entraban a la puerta, la cabra se quitaba y dejaba que todas las ovejas pasaran. Ese es Judas. Judas señaló quién era el Mesías en el jardín del Edén. Por eso el Señor dice que separará cabras de ovejas. ¿Sí? Los que topetean, los que son traicioneros con sus hermanos, los separará. Y aquí vemos lo mismo, separación. ¿Nota eso? Él va a hacer separación de buenos y malos. Ahora usted y yo sabemos cuál es el parámetro con el cual el Señor va a separar. Jesús. Ese es el parámetro. No que fue buena gente o no fue buena gente. No que dio ofrendas o no dio ofrendas. No que tuvo fundaciones o que fue un buen gobernante. No.
El parámetro de separación es Jesús. ¿Tienes a Jesús en tu corazón? Cielo. ¿No tienes a Jesús en tu corazón? Infierno. Y él pregunta, ¿entienden esto? Note que la pregunta es válida porque es lo más serio de la humanidad. Ahora, la pregunta para nosotros, ¿entendemos? Yo quiero que lo entendamos cada vez más. Yo quiero que nosotros tengamos mucha claridad acerca de el propósito de la iglesia. Ok, nos reunimos, celebramos, cantamos, chéverísimo. Tenemos plan B, con el plan B ayudamos a las personas, genial. Aquí hasta algunos encuentran esposa y esposo, buenísimo. Otros tienen compañeros eternos de por vida, los encontrarán en la iglesia, genial. Otros inclusive tienen clientes en la iglesia o venden algo y está bien eso. Alguno viene con enfermedad y otro tiene don de sanidad y lo ayuda. Y está bien eso. Pero el propósito de la iglesia es ser una red. Amén. Ser una red. Ese es el propósito de la iglesia. Más personas salvadas. Diga conmigo, más personas salvadas. Entonces, esto que hacemos y esto que enseñamos es para que nosotros tengamos esto claro. No vais a que Jesús nos pregunte, ¿entendiste? Y nosotros digamos, sí, claro. Entonces, ¿por qué no hiciste? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Entonces, ¿a qué quiero que lleguemos? No nos propusimos ir a evangelizar solo con los servidores, porque en realidad es labor de todos. Yo quisiera que todos tengan una persona en mente y un tratado listo. Todos. Una persona en mente y un tratado listo. Una persona en mente y un tratado listo. Y lo tenga a la mano. Sí, no sé, supongamos que va a ir al supermercado. Salga al supermercado, coge pues obviamente la billetera, las llaves de la casa, las llaves del carro, no sé, y el tratado. Amén. Tenga tratados a la mano. Cerquita, no sé, a veces no tenemos ni la Biblia a la mano. Y es normal porque a veces la Biblia no cabe en el bolso. Pero tenga un tratado a la mano, siempre. Siempre tenga un tratado a la mano. Y siempre tenga un versículo en la boca. ¿Por qué? Porque usted va a predicar con un versículo. Es más fácil así. A veces predicamos ideas que son basadas en la verdad, pero que no son respaldables en oración. Más bien trate de predicar con un versículo. ¿Sabes que la Biblia dice esto? Después, cuando usted ore por aquella persona a la que evangelizó, va a orar por el versículo, no por la persona. Señor, mira, yo le hablé tu palabra. Esa persona oyó tu palabra. Oro por tu palabra para que no vuelva vacía. Esa palabra es carnada en ese corazón. Esa palabra lo trae. Te pido que se sueñe con ese verso. Te pido que lo tenga en mente ese verso hasta que ese verso lo traiga. Y usted está jalando. Cuando un pescador jala el anzuelo, o sea, cuando está pescando y lanza la línea y el anzuelo cae por allá, cuando por fin muerde, ¿qué jala el pescador? ¿El pez o el anzuelo? Jala el anzuelo. Que el pez venga con el anzuelo es otra cosa, pero jala el anzuelo. El anzuelo es la palabra. Amén. Entonces, siempre predique con un versículo. Tenga un versículo en la boca. Por eso a veces es tan útil. No sé, hay una aplicación, YouVersion, que sale un versículo diario. Bueno, le puedo ayudar con eso. O el devocional del hermano Hagen que enviamos cada día. Ese es un verso posible. O si no tiene mucho conocimiento bíblico, Juan 3:16. Amó Dios de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito. Diga ese verso. Cuando hable con alguien, dé un versículo para que después tenga que jalar en oración. Amén. Pero lo ideal sería que todos entiendan. Y el que entiende, hará. Amén. Entonces vamos a orar por eso. ¿Les parece? Pónganse sobre sus pies. Vamos a pedir, y yo creo que cada uno lo haga voluntariamente. Ahora, todos no son llamados a ser evangelistas, todos no son llamados a ser pastores, maestros, todos no son llamados igual que yo. ¿Se imagina todos pastores? ¿A quién pastoreamos?
pero todos sí podemos ser parte de la red. Amén. Todos sí podemos ser parte de la red. Entonces yo quiero que usted haga una oración voluntaria. Usted mismo con sus propias palabras, si entendió la parábola, si entendió la gravedad del asunto, si entendió la gravedad del destino del hombre que no va a creer en Jesús, entonces usted diga: Señor, hazme una parte fundamental, o por lo menos que funcione, de tu red. No que usted sea un roto en la red. Algunas redes tienen rotos. No sé, dos hilitos que se soltaron. Todos los pescados que pasan por ahí se van a escapar. Que usted no sea eso, usted sea unido a la red. La iglesia es una red. Amén. Entonces vamos a orar personalmente, cada quien desde su propio corazón. Dígale voluntariamente: Señor, ayúdame a entender esto. Y ayúdame, Señor del cielo, que tal vez yo no sea un gran evangelista, pero sí por lo menos tenga un versículo en mi boca. Y que por lo menos yo pueda tener un volante, un tratado o una cita bíblica como regalar. Amén. Les voy a guiar en oración. Si quiere, hagan la misma oración que voy a hacerle, o si quiere, haga una usted mismo. Señor Jesucristo, mira, nos presentamos delante de ti, Señor Dios, a los que están conectados viéndonos y a todo aquel que pertenece a FOU, Señor. Nosotros como iglesia hemos orado, Padre, con el liderazgo, que cada quien, Señor del cielo, tenga un deseo de predicar. Y hoy oramos específicamente porque nos permitas entender la parábola de la red. La iglesia es una red para pescar, porque tu negocio es la salvación de los hombres. Señor, voluntariamente te pedimos que nos ayudes a tener esto en cuenta. Señor, voluntariamente te pedimos que nos permitas tener esto en cuenta. Señor, quisiéramos, por favor, que pongas esto en nuestro querer, para que sea como el hacer. Ayúdanos a elaborar tratados, volantes, formas de predicar sencillas. Y cada día donde yo esté, Señor del cielo, ponme a alguien a quien mostrarle tu amor. Ponme a alguien a quien mostrarle y testificarle de tu bondad. Señor, yo quiero entender esto. Yo quiero entender esto. Hemos visto cómo nos ha respaldado. Hicimos esta incursión, Señor del cielo, y salimos a predicar, y los testimonios son muchísimos. Y vienen alegres y gozosos de ver cómo te glorificaste, Señor. Ver cómo supliste para nuestra necesidad y no hizo falta nada. Y todo fue suplido y cubierto, Señor. Aún hasta los que iban más lejos estuvieron suplidos completamente. A nadie le faltó nada para hacer esto. Todo el que creyó recibió. Te doy gracias por eso, Señor. Sabemos que este es tu asunto. Tú lo dices ahí, no faltará nada. Es mi asunto, no es nuestro asunto, es de Él. Él responderá, Él sostendrá. Dios sostendrá al evangelista. Dios sostendrá al predicador. Haznos un nudo fuerte en esta red, Señor. Ayúdanos a ser un nudo fuerte en esta red. Señor, te pido que toda la iglesia tenga esto en su corazón. Te pido que toda la iglesia trabaje por el mismo propósito. Te pido, Señor, que todos los que se conectan con nosotros tengan esto en su mente. Alcanzar uno más, porque esto es un asunto serio, porque entendemos cuál es tu plan. Almas, almas, almas. Gracias, Jesús. Creemos que nos has oído, creemos que nos vas a estar inquietando y animando a hacerlo, y cada quien llegará, Señor del cielo, con montones, como dice tu palabra, con sus gavillas, Señor. Llegarán con 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cada vez traerán más, hasta que tendremos un grave problema de hacinamiento, como la red de Pedro se rompía de lo llena. Ah, Señor, gracias. No cabremos en este lugar. Tendremos que hacer 2 y hasta 3 servicios. Oh, Señor. Después, Señor del cielo, nos mudaremos a un lugar más amplio mientras construimos un coliseo. Gracias, Señor. Si no has venido, para allá vamos, Jesús. Si no has venido, eso haremos, Jesús. Gracias, Señor. Cada quien es un evangelista en potencia, un nudo fuerte en la red. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Denle un aplauso. Denle un aplauso a todos los servidores que fueron a predicar, a todos los evangelistas. Amén.
Y anímese para que el próximo grupo sea más grande, más fuerte. Amén. Y usted que está conectado y recibió algo hoy, aprendió algo hoy, entendió algo hoy, sobre todo, entendió algo hoy, déjeme saber si entendió cuál es el plan de Dios, cuál es el asunto más importante en el corazón de Dios. Escriba por favor a nuestros números de WhatsApp que aparecen en pantalla o a la red social por donde nos esté viendo. Y algo más importante, para lo cual todo es funcional o todo apunta a lo mismo. ¿Usted es salvo? Si usted muriera hoy, ¿iría al cielo? Si usted muriera hoy, ¿estaría con Dios? Es la pregunta clave para todos, porque eso es lo eterno. Si usted que está oyéndonos, viéndonos ahí, o alguien aquí presente que nos visita tal vez hoy por primera vez, no ha creído en Jesucristo, vamos a solucionar eso ya mismo. Romanos dice que con el corazón se cree y con la boca se confiesa, y que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Entonces vamos a hacerlo. Los que están conectados y los que están aquí, digan esto conmigo muy fuerte. Señor Jesucristo, acepto hoy lo que hiciste por mí en la cruz. Declaro con mi boca que creo en ti, creo en tu sacrificio, acepto tu amor, acepto tu perdón y acepto tu espíritu en mi vida. Ahora soy tuyo y tú eres mío. Gracias, Jesús. Ahora, si usted hizo esa oración por primera vez, ya sabe, queremos saber qué está pasando en su vida. Escriba el número de WhatsApp o a la red social por donde nos ve. Mis amados, nos vemos a la próxima. Dios los bendiga. FAU Academy, una academia de artes para que desarrolles tu don y lo hagas brillar. Técnica vocal, técnicas de rap y hip hop, batería, guitarra, bajo, piano, street dance, arte dramático, tatuaje, fotografía para redes sociales y mucho más. FAU Academy, una academia de artes para que desarrolles tu don y lo hagas brillar. Estamos ubicados en la carrera 22, número 168-69, Barrio Toberín. Hay un solo lugar donde puedes encontrar la mejor música gospel de todos los tiempos. Radio G, Connecting to Heaven. www.radiogonline.com. No solo se escucha, también se ve.